Si aún no has visto la primera parte de nuestro análisis de la novela de 1984 de George Orwell, te invitamos a verla ahora mismo. En la primera parte exploramos los temas de la sociedad dividida y la neolengua y cómo estos conceptos están presentes en nuestra sociedad actual. También reflexionamos sobre la importancia de la libertad de pensamiento y de expresión y cómo debemos proteger estos derechos fundamentales. En este video profundizaremos en los aspectos que enmarcan esta historia, como los ministerios, las superpotencias, la guerra, el INSOC, el concepto del omnipotente gran hermano, los lemas del partido y los minutos del odio, y cómo todo esto se relacionan para entender nuestra sociedad actual. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un mundo en el que el gobierno controla todos los aspectos de nuestra vida? ¿O cómo sería desafiar el sistema y luchar por la libertad? Como dijo Orwell en su obra maestra, la más refinada sutileza del sistema consiste en inducir conscientemente a la inconsciencia y hacerse inconsciente para no reconocer el acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implica el uso del doble pensar. Únete a nosotros en la segunda parte de nuestro análisis de 1984, donde exploraremos aún más los temas y personajes de esta obra clásica. Los ministerios. Los ministerios son los siguientes: el Ministerio del Amor, Miniloop en neolengua, la versión en español lo traduce como Minimor. Se ocupa de administrar los castigos, la tortura y de reeducar a los miembros del partido, inculcando un amor férreo por el gran hermano y las ideologías del partido. Para que te des una idea, algo así como la prisión ubicada en la bahía de Guantánamo, en la costa sureste de Cuba, pero que es operada por el gobierno de los Estados Unidos. La ubicación de la prisión en suelo extranjero permite eludir las leyes y regulaciones nacionales e internacionales sobre los derechos humanos. La mayoría de los detenidos en Guantánamo han sido retenidos sin cargos ni juicios durante años, a menudo en condiciones extremadamente restrictivas. Por supuesto que ha habido informes de abuso y tortura de detenidos en Guantánamo, incluyendo técnicas como privación del sueño, humillación y similares. En lugar de someter a los detenidos a juicios en tribunales civiles, la Nación de las Barras y las Estrellas han utilizado tribunales militares para procesar a algunos de los detenidos en esa prisión, pero solo es para que te des una idea. El Ministerio de la Paz, Minipax, se encarga de asuntos relacionados con la guerra y se esfuerza para lograr que la contienda sea permanente. Y sí, lo sé, parece una contradicción en sí mismo el nombre, pero si lo piensas bien no lo es. Por el contrario, porque si hay una guerra con otros países, el país está en paz consigo mismo. Hay menos revueltas sociales cuando el odio y el miedo se puede enfocar hacia afuera, como señala la psicología social. Es como dijera el filósofo francés Jean-Paul Sartre: si no existiera el judío, el antisemita lo inventaría. El Ministerio de la Abundancia, Miniplenty o Minidancia, encargado de la economía planificada y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro razonamiento. El Ministerio de la Verdad, Minitrue o Miniver, que se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo, incluyendo fotografías, libros y periódicos, para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado. Pero nada de qué sorprendernos, es bien sabido que la historia la escriben los poderosos. Ya sabemos que los que tienen el poder son quienes deciden y moldean la narrativa histórica que se enseña y se difunde en la sociedad, que pueden influir en la historia a través de diversas formas como la censura, la manipulación de los hechos y la selección de lo que se enseña en los libros de historia y los medios de comunicación. En algunos casos, los poderosos pueden incluso reescribir la historia para justificar sus acciones y mantener su poder. Por eso es bueno dejar de pelear con tus vecinos o con los chairos y los chayoteros. ¿Quién te dice que ese enojo que tienes hacia ellos no te ha llegado de un lugar oscuro que no te pertenece? El mundo está dividido en tres superpotencias: Oceanía, donde impera el INSOC, acrónimo en idioma Newspeak para socialismo inglés. Oceanía comprende el Reino Unido, Irlanda, toda América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. Eurasia, donde impera el neobolchevismo. Eurasia comprende la Unión Soviética, incluida la parte asiática, y Europa, excepto Islandia, el Reino Unido e Irlanda. Y por último, East Asia, Asia Oriental en español,
español, donde impera la adoración de la muerte o desaparición del yo. Esta Asia comprende China, Japón y Corea. Además, hay diversas zonas del mundo que están siendo disputadas entre las tres superpotencias. Estos territorios en disputa son los únicos territorios que pasan de unas manos a otras. El resto del mundo siempre pertenecen a su correspondiente nación. La guerra. En 1984, los tres grandes estados mantienen una guerra eterna. Esta guerra se caracteriza porque siempre hay dos naciones que se alían contra la otra y siempre alguna nación acaba traicionando a su aliada para aliarse con su enemigo. Esto podría ser una referencia al pacto germano-soviético en la Segunda Guerra Mundial. La novela empieza con una guerra de Oceanía y Asia Oriental contra Eurasia, luego es Oceanía y Eurasia contra Asia Oriental y la novela termina de nuevo con una guerra de Oceanía y Asia Oriental contra Eurasia. No queda claro el tiempo que transcurre en la novela, pero no transcurre mucho. Cuando Oceanía cambia de aliado, el gobierno cambia los registros del pasado para hacer creer que su aliado actual ha sido siempre su aliado en esta guerra, y cualquier prueba que indique lo contrario ha sido obra de conspiradores dirigidos por Goldstein que manipulan la verdad para volver al pueblo de Oceanía contra sus aliados y hacerles perder la guerra. El libro de Goldstein, del cual no se sabe qué parte es veraz, dice que las tres naciones no creen en la victoria y no quieren que la guerra acabe, ya que el objetivo de la guerra es mantener al pueblo pobre, ignorante y que transmita todo el odio que siente por su precariedad contra países extranjeros. Mantener la producción armamentística es prácticamente el único tipo de producción abundante en esta distopía. También provoca un estado de guerra continuo entre los tres superestados que han de seguir manteniendo dicha industria a toda costa. El verdadero motivo de la guerra es mantener sus economías productivas sin aumentar las riquezas de los ciudadanos que viven con la excepción de unos pocos privilegiados en un estado permanente de miedo. En el mundo real, el comercio de armas también puede perpetuar la inestabilidad y el conflicto en diferentes regiones, lo que a su vez puede mantener a la población en un estado de precariedad y dependencia. Además, el aumento en las ventas de armas después de la invasión rusa de Ucrania también puede verse como una forma de mantener la producción armamentística y fomentar un estado de guerra continuo, tal como se describe en la novela de Orwell. De acuerdo con el informe 2022 del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, dicha agresión bélica impulsó la demanda de armas fuertemente en Europa y Estados Unidos. Debido al envío de armas a Ucrania, Estados Unidos y Europa han gastado mucho de lo que tenían en sus depósitos. Por el momento, solo el productor alemán Rheinmetall cuenta con un pronunciado aumento de pedidos de entre un 30 y un 40% para 2023. Ese pronóstico se basa en la necesidad de reemplazar los vehículos blindados enviados a Ucrania. En general, no escasea la demanda, sino más bien otra cosa, el tiempo. Un ejemplo, Estados Unidos envió hasta octubre del 2022 unos 8.500 misiles antitanque Javelin, lo que equivale a la producción de 3 o 4 años. Es un desafío para las empresas cumplir con todos los encargos. Algunos países de la Unión Europea se rearman fuertemente en respuesta a la agresión rusa contra Ucrania. Polonia se propone duplicar el número de sus soldados en 5 años. Finlandia refuerza su defensa antiaérea. Grecia, Francia e Italia compran nuevas armas por miles de millones de euros. El canciller alemán Olaf Scholz anunció tras el estallido de la guerra una partida especial de 100.000 millones de euros para el ejército germano. Pero no hace falta ir tan lejos, pues como ya lo señalaba Foucault, también existe una forma de agresión que se da en las ciudades y que los medios de publicidad amplifican, pues cuanto más delincuentes existen, más crímenes existirán. Cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población, y cuanto más miedo tenga la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. No es de extrañar que en las votaciones siempre se hagan promesas de campaña para erradicarla, aunque de eso nada, porque el control policial es lo que garantiza la presencia del Estado mismo, pues la existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad. El
El Partido Socialista Inglés, conocido por su acrónimo INSOC, Socialismo Inglés en Neolengua, es la organización a la que han de pertenecer todas las personas, a excepción de los proles, que con todo constituyen la inmensa mayoría de la población. Estos últimos están mantenidos en la miseria más abyecta, pero se les entretiene de diversas formas por parte del partido para preservarlos contentos en su situación. Prácticamente solo saben obedecer órdenes y se los considera incapaces de rebelarse. Se les conceden los mismos derechos que a los animales y de hecho la policía del pensamiento apenas los vigila. A los proles se les permite la libertad intelectual porque no tienen intelecto alguno. Al frente del partido está el Gran Hermano, quien es el guardián de la revolución, comandante en jefe y juez supremo, pero sobre todo la encarnación de los ideales del partido, ubicuo, único y todopoderoso, que vigila sin descanso todas las actividades cotidianas de la población, al punto que inclusive en las calles y casas hay dispositivos de vigilancia para conocer todos los actos de cada individuo, telepantallas. Irónicamente, Orwell insinúa la posibilidad de que el Gran Hermano ni siquiera sea una persona real, sino un mero ícono propagandístico. Por eso, en el reality show del Gran Hermano, los participantes del concurso son observados 24/7. Hoy en día nosotros tenemos vigilancia por audio y video en tiendas, aeropuertos y lugares públicos de las grandes ciudades y también en nuestros hogares. Si no me crees, pregúntale a Alexa. Alexa, ¿puedes asegurarte de no espiarme? La respuesta no es precisamente tranquilizante. Y esta pérdida de privacidad es el sacrificio que hacemos por una mayor seguridad y comodidad. Pero también piensa en cuanto de tu propia vida y conciencia también existe ahí afuera en la información personal que voluntariamente publicas en línea. Tenemos Snapchat, Instagram, Twitter, Pinterest, WhatsApp, LinkedIn, TikTok, Facebook y YouTube. Y aclaro, las redes sociales no son simplemente malvadas, de hecho, pueden ser una gran herramienta para vivir una vida mejor, siempre que nuestra mente esté en la sintonía correcta. Podemos relacionar la figura del Gran Hermano de 1984 con la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan sobre el Gran Otro. De hecho, hay algunas similitudes entre estas dos conceptualizaciones que podrían ser útiles para explorar cómo la literatura y la teoría psicoanalítica se influyen mutuamente. En la novela 1984, el Gran Hermano es una figura omnipresente y opresiva que simboliza el poder absoluto del Estado y la eliminación de la libertad individual. De manera similar, en la teoría de Lacan, el Gran Otro se refiere a una entidad simbólica y abstracta que representa la estructura del lenguaje y la cultura y que actúa como fuente de orden y significado en la vida del individuo. El Gran Otro es esencial para la formación de la identidad del sujeto, pero también puede ser una fuerza opresiva que limita la libertad y el pensamiento individual. En ambos casos, la figura del Gran Otro o del Gran Hermano puede ser vista como una metáfora de la autoridad y el poder que actúa sobre el individuo desde fuera de sí mismo. En el psicoanálisis, Lacan argumentó que la relación del sujeto con el Gran Otro es fundamental para su desarrollo psicológico, ya que es a través de la interacción con los demás y la adquisición del lenguaje que el sujeto llega a formar una identidad coherente. Sin embargo, también sostuvo que el Gran Otro puede ser experimentado como una presencia amenazante que limita la libertad y la creatividad del sujeto. El concepto del Gran Otro es un concepto abstracto y complejo que puede ser difícil de entender sin una explicación detallada. Una forma de entender el concepto del Gran Otro es mediante un ejemplo concreto y cotidiano. Por ejemplo, consideremos el caso de un niño que se encuentra en un entorno familiar en el que se valoran mucho las habilidades físicas y deportivas. El niño se da cuenta de que sus padres y hermanos mayores están muy interesados en el deporte y que sus conversaciones a menudo giran en torno a los logros deportivos de otras personas. El niño puede llegar a la conclusión de que el éxito en los deportes es muy valioso y que ser un buen deportista es una forma importante de obtener la aprobación y el reconocimiento de los demás. En este ejemplo, el Gran Otro sería la cultura y las normas sociales que rodean al niño y que valoran las habilidades deportivas. El niño internaliza estas normas y llega a ver el éxito en los deportes como algo importante y valioso. El niño también se identifica con las figuras de autoridad en su entorno que valoran el deporte, como sus padres y hermanos mayores, y busca su aprobación y reconocimiento al convertirse en un buen deportista. Sin embargo, la relación del niño con el Gran Otro también puede ser problemática. Si el niño no tiene habilidades naturales para el deporte o no puede dedicar tanto tiempo al entrenamiento como sus hermanos mayores, puede sentirse frustrado e inferior.
Además, si el niño se identifica demasiado con la imagen del buen deportista y se esfuerza demasiado por obtener la aprobación de los demás, puede descuidar otras áreas importantes de su vida como la educación o las relaciones sociales. Ahora piensa, ¿qué pasaría si en un hogar los valores que se promueven no son deportivos como en el ejemplo que hemos puesto, sino más bien los que la ideología de género propone y en donde, por ejemplo, dos mujeres cumplen la función de educar a un infante o donde dos hombres que se autoperciben como mujeres y para los que la ideología del arcoíris son aspectos a enaltecer, pues será obvio que la decisión de un infante se verá influenciada, lo que podría provocar un choque con su biología y su psicología. Y quizá aquí me puedas decir, entonces una familia tradicional también influye en adoptar la normalidad, pero te diré una cosa, solo la unión de un hombre con una mujer son capaces de crear una vida y así ha sido desde el principio de la humanidad y creo que es así por una razón obvia. En fin, en 1984 la familia es apenas tolerada por la ideología del partido. Es una práctica común la denuncia de traición al partido por parte de hijos pequeños a sus padres. Winston no puede apagar su telepantalla. Muchos de nosotros elegimos no apagar la nuestra exponiendo gran parte de nuestras propias vidas a la vigilancia y creo que en última instancia eso da forma a nuestras vidas. Ciertamente no es un control del yo privado al nivel de 1984, pero vale la pena considerarlo. En nuestra era, el Gran Hermano no es un gobierno totalitario capaz de alterar la conciencia de sus ciudadanos a través de diversas formas de tortura, pero dentro de nosotros existe ya un Gran Hermano en cada uno. Nos estamos observando unos a otros de las mejores y de las peores maneras. Vemos lo que nos distrae de nuestros cuerpos físicos, nuestros deseos animales, nuestros lazos con la familia y los amigos de la vida real, nuestros impulsos de ayudar a los demás. ¿Esto en última instancia mejora nuestra humanidad? La respuesta la tienes tú, pero creo que hacer las preguntas no es una pérdida de tiempo. Las pantallas que existían en Oceanía registran todas las actividades de los ciudadanos sin que ellos supieran exactamente qué había del otro lado, como en una especie de panóptico digital. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que las telepantallas forman una parte ineludible de nuestro día a día, con la salvedad de que somos tan subnormales que las llevamos encima voluntariamente. Cualquier persona que haya vivido en sus carnes un régimen totalitario se llevaría las manos a la cabeza si supiera que las personas de los países libres no tienen ningún problema en portar en sus bolsillos todo el día un artefacto con dos cámaras, un micrófono que registra al centímetro dónde has estado a lo largo del día, con quién, a qué temperatura, qué videos has visto, qué has comprado en el supermercado y a qué hora te vas a la cama. Y resulta que se presenta una ley que permite al gobierno controlar estos artefactos cuando él estime oportuno, que debe controlarlos como si fuera cualquier cosa. En la novela, el Gran Hermano se presenta como una figura omnipresente y omnisciente que vigila todos los aspectos de la vida de los ciudadanos de Oceanía. A través de las telepantallas, los ciudadanos están siendo vigilados constantemente y no saben cuándo están siendo observados. Esto crea una sensación de paranoia y desconfianza, lo que a su vez hace que los ciudadanos sean más propensos a seguir las normas y los valores impuestos por el régimen. De esta manera, el Gran Hermano funciona como un panóptico, ya que ejerce un control total sobre los ciudadanos y los mantiene en un estado de sumisión constante sin que ellos sepan cuándo están siendo vigilados o no. Al día de hoy, compañías como Uber, PayPal e incluso Airbnb pueden banearte por tener opiniones equivocadas en línea. En China está su infame sistema de crédito social. La idea básica es que a cada persona se le asigne una puntuación personal basada en cuán confiables son. Según el gobierno chino, se puede aumentar el puntaje haciendo publicaciones en los medios que elogian a los gobiernos, pero por otro lado, cosas como endeudarse, comprar demasiados videojuegos, leer la Biblia o criticar al gobierno deducen puntos de su puntaje. Y si su puntaje cae demasiado, entonces el Partido Comunista de China reducirá severamente sus libertades ya restringidas. Gente con un puntaje bajo puede tener problemas para comprar boletos de tren o incluso de avión. Algunas personas incluso les han quitado sus mascotas y a un estudiante incluso se le negó un lugar en la universidad porque su padre tenía un puntaje bajo. Por ahora el sistema solo se ha puesto en práctica por parte de algunas comunidades autónomas dispersas, pero no será así por mucho tiempo.
Los lemas del partido son: guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. En la novela, O'Brien, el torturador de Winston, explica su significado invirtiéndolos. La guerra es paz, ya que la guerra provoca que los ciudadanos no se levanten contra el Estado ante el temor al enemigo. De esta manera se mantiene la paz. Por eso O'Brien dice que su verdadero sentido sería: paz es guerra. La libertad es esclavitud, pues el esclavo se siente libre al no conocer otra cosa. De este modo, esclavitud es libertad. La ignorancia es fuerza, debido a que la ignorancia evita cualquier rebelión contra el partido, por lo cual la fuerza es ignorancia en favor del Estado, concluye O'Brien. Todos los días los habitantes de Oceanía cumplían como ritual ahí en donde estuvieran frente a una gran pantalla para gritar y expresar su odio hacia Immanuel Goldstein, el gran traidor del partido. En una especie de estado de trance fanático, miles de personas se convertían en pocos minutos en máquinas de rabia, muy parecido a como ahora en televisión se presentan esos minutos de odio, ya sea en un debate con gente teniendo crisis nerviosas, interrumpiendo, abucheando, orcos proclamando consignas basadas en emociones pueriles en lugar de argumentos. Los minutos del odio son incentivados constantemente por políticos demagógicos para polarizar a las masas y convertirlas en una turba iracunda, desprovista de humanidad. Políticos que emplean artimañas de todo tipo para que vuelques tu vida contra un enemigo imaginario y que suele ser nadie. Pregúntate cada vez que le dices chairo a alguien, estás hablando de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de tu familiar, de una persona que al igual que tú deambula por los vericuetos de este estrés cotidiano tratando de llevar sustento a su familia igual que tú, porque de lo que se trata es de crear un enemigo sobre el cual podamos descargar toda nuestra ira y frustración. ¿Y qué decir de los minutos del odio en las redes sociales? Cada vez que alguien se sale un poco de la norma establecida, millones de personas que han visto cómo sus carreras, su vida familiar o su imagen pública se han visto arrastradas por el fango, por el poder de un tuit viral y el consiguiente baneo. Y esto llegó con las redes sociales porque anteriormente las personas podían fallar, podían tener una opinión propia e incluso expresarla abiertamente. Podían osar militar en un determinado partido, hacer bromas de mal gusto, practicar algunos pecados sexuales o simplemente tener un mal día y dar una mala respuesta sin mayores consecuencias. Hoy hacerlo te expone a situarte en el centro de la vorágine, ya que miles de desconocidos se ríen de ti para luego exponer tus flaquezas, haciéndolas llegar a quien te da trabajo, asediando tu círculo familiar, empleando tu cara para hacer memes que te ridiculizan. De ese modo, los minutos del odio no tienen ni que hacerse en público, ya que desde la comodidad de tu sillón puedes dedicarte a odiar sin límite de tiempo. Basta con que alguien te señale con un tuit para hacer que tu vida se convierta en un estercolero infernal. En el mundo de 1984, el sexo se centra solo en la reproducción y el instinto sexual se ha suprimido. Una vez al año se permiten encuentros controlados por el partido y las mujeres comprometidas con la revolución lucen un cinturón de la Liga Juvenil Antisexo. Los temas concernientes a la sexualidad son una constante obligada de los regímenes dictatoriales. No hay más que retroceder 50 años para asistir a una sociedad fuertemente reprimida en la que la sexualidad prácticamente no tenía lugar en la vida pública y, como señala Orwell, debía limitarse a la procreación. Debido a este motivo, cuando Winston y Julia lo hacen, lo sienten como un acto político, un golpe contra el partido. Las fantasías sádicas que Winston tiene acerca de Julia indican el fuerte vínculo entre la represión y la violencia, como nos enseñó Freud. En un giro inesperado de los acontecimientos, el feminismo parece obsesionado con la sexualidad y, sin tapujos, busca su persecución, o mejor dicho, su acotamiento, su apropiación. El tema de la sexualidad de nuestros días no ha quedado de lado, por el contrario, ha sido una de las conquistas que más han avanzado y en las que podemos ver mayor hincapié. Quizá para ti, que tienes un criterio maduro y valores sólidos, puede parecerte poco preocupante, pero si lo piensas bien, todas estas campañas mediáticas que vemos en todas las plataformas de streaming por parte de las empresas, en los centros comerciales y demás, van dirigidas a los más jóvenes, a los más susceptibles, a los más impresionables, porque saben que son el futuro de los pueblos. Esperan que los más grandes vayamos dejando este mundo para que los que queden tengan arraigada una ideología que favorezca las agendas, por ejemplo, del Foro Económico Mundial. De ahí la importancia de mantener unido y saludable el núcleo familiar.
de platicar con los más jóvenes y de educarlos desde pequeños, para que no cualquier bagatela los impresione y los corrompa. 1984 es una novela que da para mucho más de lo que hemos expuesto en este documental, pero vamos a dejarlo hasta aquí, no sin antes agradecerles a todos los que nos acompañaron hasta el final y decirles que estamos trabajando este último mes en algo que podría legítimamente cambiar nuestras vidas, pues por mucho tiempo nos han alimentado con un torrente constante de mentiras que han envenenado el propósito de nuestros valores y nuestras pasiones. Esto ha tenido un efecto negativo en la comunidad que te rodea y ha dejado una sensación de vacío, soledad y falta de sentido en ti. Es hora de que encontremos soluciones reales. No me refiero a las soluciones falsas que promueve la modernidad, sino a una nueva forma de comunidad que nos permita recuperar el control de nuestras vidas. En este sentido, estamos trabajando en la creación de boletines semanales de carácter filosófico. Cada semana enviaremos un ensayo sobre las soluciones a los problemas que discutimos en este canal. Si deseas recibir estos boletines, envía tu nombre por correo electrónico al correo que aparece en la descripción. Juntos podemos encontrar una nueva forma de vivir que sea más auténtica, significativa y satisfactoria. Si te ha gustado este video, te invito a dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Juntos podemos seguir explorando y cuestionando los temas más importantes de nuestra sociedad y recuerda usar tu cerebro, que por algo lo tienes. Hasta la próxima.